derivado del accidente que ocurre ayer en este tramo de la carretera Tepic-Guadalajara. Ocurre en la mañana, en un día de regreso y de terminación de puente, un día seguramente con un tráfico inusual, un poco más cargado de lo normal, seguramente por familias que regresaban completas, y nos encontramos un doble semirremolque cargado de gas LP que enluta hoy a 14 familias o que produce la muerte de 14 personas. ¿Qué nos puedes decir de primera mano, entendiendo que a la distancia y con el poco tiempo que ha transcurrido, un análisis previo de la situación, Israel? Bien, pues buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Enrique. Y pues sí, como lo comentas, el incidente es pues grave, ¿no? Lo primero que veo sí de primera mano es que existe una huella de frenado posiblemente. No lo podemos asegurar también hasta que estemos en ese momento en campo, ¿no? Pero hay un cambio de dirección hacia la derecha, cuando regularmente es hacia la izquierda, ¿no? Al momento de ser una maniobra evasiva, regularmente se maniobra hacia la izquierda, pero en este caso se aprecia a simple vista una huella de un eje o un costado del vehículo hacia la derecha. Entonces, pues pareciera ahí alguna maniobra. Aquí se ve justamente, la acaba de ahí, en esa, donde está la pipa, viene de una maniobra derecha hacia la izquierda nuevamente, pero el impacto que se suscita ahí en la contención, pues ya es un rebote de la carga que el vehículo traía, ¿no? Habría que ver qué hay desde antes. Es un poquito ahí delicado. Se ve una maniobra hacia la derecha, como mencionaba, pero hay también en la sección inferior derecha de la fotografía que estamos viendo, también existen ahí algunas huellas de fricción, unos tatuajes por fricción. Ok, eso quiere decir entonces que hay un exceso de velocidad y una pérdida de control sobre el vehículo, entendería yo, y por eso se empieza a generar la fricción del lado del acotamiento. Pues por eso, por ese lado podría aparecer, porque es una huella muy pronunciada. En base a la longitud que se tiene, hay métodos, ¿no?, para determinar velocidades en base a una huella de frenado, y pues esta es muy pronunciada, o sea, tiene demasiada distancia. Entonces, se puede presumir que hay un exceso de velocidad, aunando además de que la carga que traía el vehículo, y si mal no recuerdo es de doble remolque. Entonces eso lo que hace es incrementar en forma eh, pues exponencial la carga y la fuerza al momento de que un vehículo cite contra un cuerpo duro. Entonces lo que está indicando aquí es pues sí, una velocidad alta, pero no lo podemos asegurar hasta que esté uno en campo, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que no se quedó sin frenos, porque Es, tenemos huellas de frenamiento. es Inicialmente correcto. se estuvieron manejando versiones de que se quedó sin frenos, pero eh, aquí yo lo que percibo también es una pérdida de control y por un exceso de velocidad que pudo haber sido derivado por alguna circunstancia en especial, ¿no? Es correcto, sí, regularmente los incidentes en autopistas, en carreteras, se deben a exceso de velocidad. Si un sistema de frenos llega a fallar, sobre todo en este tipo de vehículos, es por alguna caída de presión, pero justamente por la caída de presión existen actuadores mecánicos que al momento de detectar una caída en las libras de aire del sistema de frenos, pues se activan unos mecanismos como tal en los tambores de las ruedas para que lleguen a frenar. Por lo poquito que se aprecia en las fotografías, es una pendiente descendente al parecer, Exacto. rodeando un montículo de tierra, que podría ser un cerro, y si mal no recuerdo hay una vía paralela que es de tipo curva también, lo que hace constatar ahí la incorporación de algún camino. Y pues como menciono, ¿no?, y reitero, al tener un doble semirremolque, esto pudo haber incrementado en cierta medida pues la fuerza y la velocidad de tránsito del vehículo en cuestión.
Israel, nos pone esto nuevamente en entredicho el tema del doble semirremolque, tan cuestionado en los últimos años sobre su seguridad o peligro en las carreteras. Pues sí, no, hay que recordar o partir del punto de que el transporte terrestre es el más económico. Por ende, al ser más económico, pues obviamente el concesionario, ¿no? O el que adquiere el producto o servicio, pues requiere mayor volumen de mercancía. Entonces tú bien lo sabes que han habido incidentes en patios de maniobra donde las cajas ni siquiera avanzan 10, 15 metros ya remolcadas por un tractocamión y se llegan a flexionar con una sola caja. Entonces ahora imagínate si pones dos cajas ancladas a un tractocamión. Cabe destacar que el segundo remolque va loco. Loco nos referimos a que va totalmente suelto, sin ninguna sujeción, sin ninguna dirección propia, más que el tractocamión y la primer caja, el primer remolque. Justamente con este tipo de incidentes, al momento de que el vehículo puede ir hacia la derecha, el tractocamión, la primera caja o el primer remolque puede ir igual en la misma dirección hacia la derecha, pero la segunda caja o el segundo remolque puede ir en dirección opuesta por toda la fuerza que se genera en contra y la inercia del movimiento, generando entonces una proyección al lado opuesto y se genera entonces un efecto que se llama efecto de tijera, ¿no? Queda totalmente torcido el vehículo con los remolques, aclarando también que si uno es buen conductor, tú puedes tener un vehículo con un remolque, dos remolques, no hay ningún problema. La prueba está en los trenes, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que vayan estos sobre alguna vía férrea, hay cambios de dirección. Entonces, arrastras 20, 30 carros. Lo mismo es aquí. Habría que considerar y ver cuál es el estado de la carretera también, si el tractocamión y las cajas se encuentran dentro de la normatividad vigente aplicable en nuestro país y realizar prácticas de campo para determinar cuáles fueron las causas del incidente. Hay que destacar que no se cierra nada más la investigación al vehículo, ¿no? O sea, vamos de lo micro a lo macro, lo macro a lo micro, pues se tiene que analizar el sistema dinámico vehículo, conductor y vía, ¿no? Para poder llevar a cabo un buen diagnóstico y mención del incidente. Oye, además, el líquido en ese momento, bueno, perdón, el gas LP en ese momento va en estado líquido. Entonces, la hidrodinámica, entiendo que es la palabra correcta para esto, es completamente distinta a cómo se comportaría una caja seca, ¿es de acuerdo? Exactamente, es como si trajeras agua, vamos a poner que trajeras agua. Entonces, al momento de que una pipa, por ejemplo, tiene agua, estas no se llenan nunca al 100%, por ejemplo, se llenan al 90, 95% para que tenga justamente un volumen que se llama espejo de recorrido justamente por la hidrodinámica. Si el vehículo va en pendiente descendente, la misma fuerza que genera la hidrodinámica por el agua al momento de que empuja al mismo vehículo, incrementa su fuerza y la potencia al momento de descender. Ahora, si trajéramos puramente gas, pues también recordemos que este va a presión y sigue siendo el mismo volumen, pero la diferencia es que tenemos una presión muchísimo mayor. Habría que ver entonces aquí cuáles fueron las condiciones en las que se encontraba la mercancía dentro de ese contenedor, ¿no? De este tractocamión del accidente tan mencionado ahorita. Y revisar nuevamente, pues, bitácora, revisar cuáles fueron los procedimientos al momento de realizar la carga, cuánto se cargó, maneras de comprobar la carga, y el estado mecánico del vehículo, el estado físico del conductor, cuáles eran las vías o las rutas que se iban a seguir para trasladar el producto de un punto A a un punto B, en qué fecha, por qué esa autopista o esa carretera, considerando que habían pues bastantes personas circulando sobre ella, ¿no?